Ya. Entonces una partícula de masa 3m se localiza a 2 metros de una partícula de masa m, donde debería colocarse usted una tercera masa m mayúscula, de manera que la fuerza gravitacional neta sobre m mayúscula, debido a las dos masas, sea exactamente igual a 0. Bien. Entonces ese es el ejercicio. A ver. Entonces tenemos acá tres masas, ¿no? La voy a dibujar acá. Tenemos acá una masa y acá tenemos otra masa. Y luego tenemos nosotros, estamos en medio, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una que es tres veces la otra. Hay una que es tres veces m minúscula, la otra es m minúscula y la de nosotros es m mayúscula. Bien. Ya, bueno, lo vamos a seguir haciendo. Entonces tenemos eso. Queremos saber cuál es la posición o la distancia a la masa m minúscula, ¿no? A la masa m minúscula, para que la fuerza neta sea cero. La distancia acá, ¿no? Esta distancia x. Queremos saber cuál es la distancia para que la fuerza neta sea cero. Debido a que las masas producen una fuerza de atracción, la gravedad siempre es una fuerza atractiva. Por lo tanto, ambas masas van a querer atraer a la masa mayúscula, ¿no? Esta masa 3m va a querer atraerla y esta masa m va a querer atraerla hacia allá. Debido a que a la masa 3m es mayor, porque es 3 veces la masa m minúscula, es el triple, por lo tanto tiene mayor fuerza de gravedad. Al haber mayor masa, hay mayor fuerza de gravedad. Y como se tienen que anular ambas fuerzas, eso quiere decir que esta masa 3m tiene que estar más alejada de esta m, o sea, tiene que estar lo más alejado posible para que se cumpla, debido a que la masa de 3m es mayor, por lo tanto produce una mayor fuerza. Por lo tanto, para que ambas se cancelen, la fuerza tendría que ser, bueno, tendría que alejarse más de la que tiene mayor masa. Bien. Hola, disculpa, ¿le estás grabando la clase? Sí, sí, se está grabando. Está grabando, está grabando. Bien. Entonces, va a haber acá una fuerza de atracción y acá va a haber otra fuerza de atracción, debido a las dos masas. Entonces, ahora vamos a llamar a esta fuerza 1, la vamos a llamar fuerza 2. No, fuerza 1 y fuerza 2. Ahora, como ambas se tienen que cancelar, la fuerza neta tiene que ser 0. Quiere decir que la fuerza 2, que está yendo hacia la derecha, menos la fuerza 1, tiene que ser igual a 0. Bien, y en otras palabras, la fuerza 2 tiene que ser igual, ¿no?, a la fuerza 1. Entonces, eso se tiene que cumplir para que se cumpla lo que la fuerza sea 0. Ambas tienen que ser iguales para que se cancelen. Ambas tienen que ser iguales para que se cancelen. Bien. Entonces, vamos a poner la fórmula de la fuerza gravitatoria, ¿no? La fuerza gravitatoria es igual a la constante de gravitación por la multiplicación de dos masas entre la distancia al cuadrado. La distancia que los separa. Bien, entonces tenemos eso. Ahora, sabemos que esa es la fórmula. La fuerza 1
va a ser debido a la masa 3m y a la masa m mayúscula. Y la fuerza 2 va a ser debido a la masa m minúscula y la fuerza m mayúscula, ¿no? Entre estas dos masas. Entonces vamos a ir poniendo la fuerza 2, la constante de gravitación, por m mayúscula y m minúscula, las dos masas que estamos trabajando, entre la distancia que los separa al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia que los separa? X al cuadrado. Igual, la fuerza 1 va a ser la constante de gravitación por la masa, en este caso m mayúscula, por la otra masa que es 3m. ¿Listo? Entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál va a ser esa distancia? Esta de acá. Pero esa distancia no sabemos cuánto vale. Pero lo que sí sabemos es que una partícula de masa de 3m se localiza a 2 metros de la de m chiquita. O sea, lo que sí sabemos es que de acá hasta acá hay 2 metros. ¿Mm? Eso sí sabemos. A ver, aquí hay 2 metros. Bien. Entonces, si sabemos que en el total hay 2 metros, en esta área chiquita va a tener que ser 2 menos x. 2 menos x nos va a dar esta distancia de acá. Entonces vamos a poner eso acá, entre paréntesis. 2 menos x, que es su distancia, todo esto al cuadrado. Listo. Bien, tenemos eso. Ya. Ahora vamos viendo. ¿Qué podemos ir eliminando? Podemos eliminar esta constante, esta constante. Podemos eliminar esta masa m mayúscula, m mayúscula. Me va a quedar m minúscula, x cuadrado, igual 3m, 2 menos x cuadrado, ¿no? Bien, bueno, igual podemos eliminar estas m, ¿no? Esta la eliminamos y esta igual, se pueden eliminar. Entonces me va a quedar 1, x cuadrado, igual 3 entre 2 menos x al cuadrado. Bien. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar x, no hay nada más. Entonces vamos a ponerle raíz a todo. Raíz, 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 raíz. Va a quedar acá 1 sobre x. Acá va a quedar raíz de 3 y acá queda 2 menos x. Bien. Este 2 menos x lo vamos a pasar a multiplicar. O, a ver, no, mejor lo vamos a hacer así. Esta raíz de 3 la pasamos aquí a dividir y esta de acá lo vamos a pasar a multiplicar. 2 menos x. Ahí está. Bien. No, mejor lo vamos a poner lineal. Lo vamos a hacer lineal. Este 2 menos x va a pasar aquí a multiplicar al 1. Va a quedar así. 2 menos x. Esto va a multiplicar a 1 sobre x. Y esta x que está multiplicando va a pasar al otro lado. Y así lo dejamos lineal. Una sola línea. Así, ¿no? Bueno, aquí ya podemos borrar el paréntesis. ¿Listo? Nos queda eso. Pasamos todas las x a un solo lado. Raíz de 3x más x. Factorizamos la x. X raíz de 3 más 1. Despejamos la x. X igual 2 entre raíz de 3 más 1. Y ponemos eso en la calculadora. Vamos a ver cuánto sale. Ya, me sale 0,732 metros. Bien, esa es la distancia que hay desde m minúscula hasta la masa m. 0,732. Y aquí está, ¿no? Sería la respuesta correcta esta. 0,732 metros de la masa m minúscula. Nada más.
¿Alguna duda con esto? A ver cuántos entraron. Ya. Bien, seguimos entonces. Vamos a hacer el modelo. Ya. Y bueno, yo creo que ahí acabamos porque no me han pasado más ejercicio. Ya. Si no, me pasan y lo hacemos. A ver. Ya, dice. El plomo tiene una densidad de 11,3 por 10 elevado a la 3 kilogramos metro cúbico a 0 grados centígrados. ¿Cuál es la densidad del plomo a 90? Ya. El plomo tiene una densidad masa sobre volumen. ¿Cuál es la densidad del plomo a 90 grados? Mm, está raro este problema. Creo que no se puede hacer eso. Creo que falta un dato. A ver, ¿cuál es la densidad del plomo a 90? Sí, ese creo que está mal. Vamos a ir al siguiente. Dice, se colocan 200 gramos de agua a 20 grados centígrados en un congelador y se obtienen cubitos de hielo a -8. ¿Qué cantidad de calor se dio el agua? Ya. Entonces dice, se colocan 200 gramos de agua. Entonces empezamos con agua. ¿Qué hay agua? 200 gramos, ¿no? La masa del agua es 200 gramos. A una temperatura inicial de 20 grados centígrados. En un congelador. Y se obtienen cubitos de hielo a -8, ¿no? Al final de todo esto se obtienen cubitos. Entonces pasa de agua a 20, que es con la que empieza, ¿no? 20, a ser agua a 0. Luego pasaría a ser hielo a 0 y luego recién pasaría a ser hielo a -8, ¿no? Ese sería el camino que sigue el agua hasta volverse hielo a -8. Y lo que nos preguntan es qué cantidad de calor se dio el agua. Nada más. Entonces acá tenemos un calor, dos calores, tres calores. No hay tres calores en este ciclo. Entonces vamos a ir calculando cada uno de estos calores. Bien, primero el calor 1. El calor 1 es una transformación o un calor sensible. ¿Por qué es un calor sensible? Porque hay un cambio de temperatura, pero no hay un cambio de estado. Por lo tanto, usamos la fórmula de calor sensible, que sería la masa, en este caso del agua, 200 gramos. Y bueno, como está en gramos, vamos a utilizar el calor específico del agua en gramos. Ya, que es raro. El ingeniero siempre usa kilogramos. Ya. Pero como está en gramos, podemos utilizar CGS y el calor específico del agua en gramos es 1, más fácil. Por el cambio de la temperatura, que es la temperatura final menos la inicial, 0 menos 20. La temperatura final 0, temperatura inicial 20. Bien, el calor 1 va a ser 200 por menos 20. Sería menos 4, 1, 2, 3, 0. 4000 calorías. Negativo. ¿Por qué? Porque está perdiendo calor. Es lo que está cediendo. Entonces está bien que sea negativo. Bien. Entonces vamos con el siguiente calor. Calor 2. El calor 2 es un calor latente. ¿Por qué? Porque hay un cambio de estado, pero no hay un cambio de temperatura. Por lo tanto, usamos la fórmula de calor latente. Más hay un coeficiente de fusión. La masa es 200 gramos. Bueno, y el coeficiente de fusión, en este caso, como estamos en gramos, vamos a utilizar el coeficiente de fusión en gramos, caloría gramo, que es 80 calorías gramo. Pero al ser un cambio en el cual se pierde calor, el calor o el coeficiente es negativo, porque se está perdiendo calor. Bueno, multiplicamos. Menos 8 por 2, 16 y 3, 0 calorías. Listo.
Y el último, el calor 3, es un calor sensible. Uy, un calor sensible. Masa, la masa sigue siendo la misma, no cambia. Calor específico, en este caso es el hielo. Usamos el calor específico del hielo en CGS, que es 0,5, por el cambio de la temperatura. Temperatura final -8, menos temperatura inicial 0. Bien, 200 por 0,5 me va a dar 100 por -8, -800 calorías. Listo. Tenemos los tres. Ahora queremos saber el calor total que se dio. Sumamos los tres calores. Va a ser -4000, -16000, -800. El calor total va a ser -20000, -20800 calorías. O también menos 20,8 kilocalorías, ¿no? Lo mismo. Ahí está. Nada más. Eso sería. Ya. Seguimos entonces. El siguiente dice, tres esferas uniformes de 2 kilogramos, 4 y 6 de masa se colocan en las esquinas de un triángulo rectángulo. ¿Cómo se muestra en la figura? Calcule la fuerza gravitacional resultante sobre el objeto de 4 kilogramos si se supone que las esferas están aisladas del resto del universo. Ya. Ahí voy a copiar este y lo pongo acá. Y la gráfica. Bien, tenemos eso. Tenemos eso. Entonces, analicemos. Nos están preguntando la fuerza gravitacional resultante sobre el objeto de 4 kilogramos, o sea, sobre este objeto, ¿no? La fuerza resultante. Entonces, este objeto va a sentirse atraído por el objeto de 2 kilogramos, ¿no? Aquí está, se va a sentir atraído por ese objeto. A esa fuerza él lo llamó fuerza 2,1. Y también se va a sentir atraído por el objeto de 6 kilogramos. Y a esta fuerza él la llamó fuerza 2,4. Y esta creo que es 6,1 creo que le puso. A ver. Ah, ya. Este es 2,4. Sí, sí, este es 2,4. Fuerza 2,4 y esta es 6,4. Y así la llamo en el examen el ingeniero. Bien. Nos están dando las posiciones, ¿no? La posición de este es 0 en X, 3 en Y. O sea, hay 3 metros aquí, ¿no? De distancia y 3 metros. Lo malo es que no se ve bien, ¿no? Y no está las distancias no están en el problema. Pero más o menos se lee, ¿no? 3 metros. Y aquí es -4. -4 metros, o sea, la distancia de aquí a acá es 4 metros, ¿no? Y la distancia de acá a acá es 3 metros. ¿Ya? Bien, voy a ir anotando esto ahorita para no olvidarme. Entonces, la distancia entre 2 y 4, digamos, la distancia entre la masa 2 y la masa 4 es 3 metros. Y la distancia entre 6 y 4, la distancia entre la masa 6 y la masa 4 es 6 metros. No, perdón, 4. 4 y 3. Listo. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la fuerza 2,4 y la fuerza 6,4. Para calcular esto vamos a utilizar la fórmula de la constante de gravitación, en este caso por la masa de 2 kilogramos, ¿no? La masa de 2, por la masa de 4 entre la distancia que lo separa al cuadrado.
Vamos a reemplazar constante de gravitación 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa de 2 kilogramos por la masa de 4 entre la distancia que los separa, 3 al cuadrado. Y con esto obtenemos la fuerza 2,4. Vamos a ver cuánto sale. Ya. La fuerza 2,4 me sale 5,929 por 10 a la menos 11 newtons. Ya. Esa es la fuerza entre 2 y 4. Ahora vamos a calcular la fuerza entre 6 y 4. Para la fuerza entre 6 y 4 usamos igual la misma fórmula, solo que ahora la masa de 6 y la masa de 4 entre la distancia 6, 4 al cuadrado. Bien, constante de gravitación 6,67 por 10 a la menos 11. Masa 6 por masa 4 entre la distancia que es 4 al cuadrado. Bien, ponemos eso en la calculadora. Fuerza 6, 4. Y vamos a ver cuánto sale. Ya sale 1,0005 por 10 a la menos 10 newtons. ¿Listo? Y hasta ya tenemos las dos. Ahora, nos quedó un vector así, ¿no? Nos quedó un vector hacia el lado izquierdo y un vector hacia el lado de arriba. Estos son los vectores. Este es el vector F24 y este es el vector F64, ¿no? Y queremos calcular las resultantes. Para calcular las resultantes, nosotros trazábamos dos vectores, ¿no? Dos copias de esos vectores. A ver, trazábamos aquí una copia y otra copia, ¿no? Y donde se intersectaban era el vector resultante, ¿no? Aquí. Ahí. Listo. Este sería el vector resultante, que es lo que nos piden. Bueno, y como acá vemos que hay un cuadrado, sabemos que acá va a ser 45 grados, ¿no? Porque es un cuadrado perfecto. Es un cuadrado perfecto. Bien. A ver. Tengo F24, tengo F64 y quiero la fuerza resultante. Ya. Vamos a utilizar, para no complicarnos mucho, bueno, está bien graficado, este ángulo lo voy a borrar ya, porque puede variar, debido a que la fuerza 2,4 es distinta a la fuerza 6,4. De hecho, la fuerza 6,4 es mayor. Entonces, más o menos graficado se vería así. Estimado, digamos, ¿no? Un estimado. Este es mayor. Ya, a ver, lo voy a graficar aquí. Ya, esto ahí. Más o menos como se vería. Esto ahí. Y este sería desde acá hasta nuestro borro. Ya, desde acá hasta acá más o menos. Ahí, digamos, ¿no? Más o menos la gráfica de los vectores. Más o menos sería así. Ya, ahí. Bien, entonces no podemos estar seguros de que va a ser 45 grados. Entonces no nos vamos a confiar con eso. Vamos a aplicar la ley de coseno. La ley de coseno. Para aplicar la ley de coseno, lo único que teníamos que tener era el ángulo entre los vectores. El ángulo entre los vectores, no importa si este es más grande o este es más grande, el ángulo entre los vectores va a ser siempre 90 grados, si se dan cuenta, ¿no? Siempre va a ser 90, no importa que este llegue hasta por allá o este sea pequeñito, entre ambos vectores siempre va a ser 90 grados. Entonces, con ese ángulo es con el que trabajamos en la ley de coseno. Ese no va a variar. Entonces, la ley de coseno nos dice que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado, F24 al cuadrado, más el segundo vector al cuadrado, F64 al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, por el coseno
del ángulo entre ellos, entre los vectores. Bien, reemplazamos por los datos. Esto va a ser igual, esto va a ser igual a la fuerza 2,4, 5,929 por 10 a la menos 11, 5,929 por 10 a la menos 11 al cuadrado, más la fuerza 6,4, 1,0005 por 10 a la menos 10 al cuadrado, más dos veces los dos vectores, 5,929 por 10 a la menos 11, por 10 a la menos 11, por fuerza 6,4, que es 1,0005 por 10 a la menos 10, por el coseno del ángulo, que es 90 grados. Por el coseno, que es 90 grados. Bien, y el coseno de 90 es 0. 0 por cualquier cosa, 0. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. La fuerza resultante va a ser igual a 5, solo va a quedar esto de acá, por 10 a la menos 11 al cuadrado, más 1,0005 por 10 a la menos 10 al cuadrado. No queda eso, ¿no? Lo ponemos en la calculadora, debido a que esto es 0. Lo ponemos en la calculadora y vamos a ver cuánto sale. 5,929 por 10 a la menos 11 al cuadrado, más 1,0005 por 10 a la menos 10 al cuadrado. Saldría 1,163 por 10 a la menos 10 newtons. Esa sería la fuerza resultante sobre la masa de 4 kilogramos. Nada más. ¿Alguna duda con este? Bien. A ver, voy a ver si me pasaron ejercicio. Ya. ¿Qué hay? ¿Quién es la temperatura de un cuerpo de plomo de longitud? Ya. Ya. Vamos a hacer tres de acá. Este. Ya. Vamos a ir haciendo. A ver. Vamos a ir haciendo este. Ya. Dice un cilindro de cobre que inicialmente está a 22 grados. Ya tenemos un cilindro de cobre que inicialmente está a una temperatura de 22 grados centígrados. ¿A qué temperatura su volumen aumentará en un 0,150%? ¿En qué temperatura su volumen aumentará? Quiere decir que la variación de volumen o el cambio es de 0,150%. El coeficiente de expansión volumétrica, nos dan el coeficiente volumétrico, es de 5,1 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Por si acaso, el coeficiente de expansión como el calor específico, si está en Kelvin, nosotros lo vamos a trabajar como Celsius. No hay ningún problema ya, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque este coeficiente nos representa el cambio en temperatura.
Y si recordamos, el grado Kelvin solamente se le suma 273 para transformar de Celsius a Kelvin. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con esto? Si yo tengo acá un cronómetro, bueno, un termómetro de 0 a 100 en grados Celsius, ¿no? El cambio que hay para llegar de 0 a, no, a ver, no de 0, digamos que acá marca 0 y acá marca 5, digamos, ¿no? Y acá marca 20. Digamos, este es grado Celsius. El cambio que hay o la variación que hay para llegar de 5 a 20 es 15. Ese es el cambio que necesitamos en grados Celsius. Ahora, ¿qué pasa con grados Kelvin? Grados Kelvin, su cambio es el mismo, solamente que no empieza en cero. Digamos, el grado Kelvin, el cero es el 273, ¿no? Y luego aquí hay cambio, cambio, cambio. Y acá, digamos, está el 200, no sé, 30, no, 280, digamos, ¿no? 180, cambio, cambio, cambio. Y digamos 295 acá. Digamos. Ahora, el cambio que va a haber de este pedazo a este pedazo, igual va a ser 15, ¿no? Y digamos que este referencia a este y este referencia a este. ¿Qué es lo que nos interesa acá? El cambio. Nada más que el cambio. Entonces, por eso es que cuando analizamos coeficientes de dilatación o analizamos ¿cómo se llama esto? Calores específicos, si está en Kelvin o Celsius, es lo mismo. No se modifica nada, no se cambia nada. ¿Ya? A diferencia de Fahrenheit, ¿no? En Fahrenheit sí, el cambio es distinto, el tipo de cambio. Pero bueno, no nos dan coeficientes en Fahrenheit. Siempre nos van a dar en Kelvin o en Celsius, que es lo mismo. Entonces, tenemos el coeficiente, tenemos la variación de volumen y tenemos la temperatura inicial. Y nos piden la temperatura final. Entonces, ponemos la fórmula de variación de volumen, ¿no? La variación de volumen. Cambio de volumen es igual a el volumen inicial por el coeficiente volumétrico por el cambio de la temperatura, ¿no? Por el cambio de la temperatura. Ahora, ¿cuánto vale el volumen inicial? ¿Cuánto vale el volumen, la variación de volumen? En este caso, se lo puede representar de la siguiente manera. Nos dicen que a qué temperatura su volumen aumentará un 0.150%. Quiere decir que el volumen, la variación de volumen va a ser un 0.150% más, pero ¿referente a qué? Referente a algo, ¿no? Referente al volumen inicial. Entonces, la variación de volumen va a aumentar un 0.150%, pero del volumen inicial. Lo podemos entender mejor con números. Digamos que el volumen inicial es 1000. Digamos que empezó con 1000. Entonces, dice que va a aumentar un 0.150%. Entonces, para que aumente ese 0.150%, al total nosotros tenemos que multiplicarle el 0.150 entre 100, ¿no? Entre 100, esto es 0.150%. Y lo que nos salga es el cambio de volumen, no es el volumen final, es el cambio que hay. Este es un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver cuánto sale. Si no estoy mal, a ver, sería entre 100 por 1000. Sería 1,5, ¿no? Que eso es el 0,150% de 1000, ¿no? De 1000. Si estuviéramos trabajando con el 100%, con 100, él sería 0,150, ¿no? Ese es el cambio de volumen que hay. Entonces, por eso es que lo escribimos de esta manera. Por eso es que lo escribimos de esta manera. Para expresar el cambio referente a qué? Al volumen inicial. Y bueno, ya que sabemos eso, ya que nos dimos cuenta de eso, podemos escribir esto como el 0.150%, ¿no? Del volumen inicial. Igual, volumen inicial, variación, cambio de temperatura. Bien, entonces, se pueden ir los dos volúmenes iniciales, ¿no? Se pueden ir y nos va a quedar acá 0,150%, lo voy a escribir bien como se tiene que escribir, 0,150 entre 100. Igual coeficiente volumétrico por el cambio de la temperatura
que esto no es más que, bueno, lo voy a poner así todavía. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces va a ser acá. 0,150 entre 100. Ya lo voy a escribir así. 1 por el coeficiente volumétrico. Igual cambio de temperatura, ¿no? Este que estaba multiplicando pasó a dividir. Ya. Como todo está dividiendo, yo lo puedo, bueno, como todo está multiplicando, yo lo puedo borrar esto y lo puedo acomodar así. Aquí lo puedo poner. Ahí está. Listo. Ahora, esta variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final la despejo. Esta temperatura inicial va a pasar a sumar. Ya. Pasa a sumar. Y eso va a ser igual a la temperatura final. Entonces la temperatura final va a ser igual a 0,150 entre 100 multiplicado el coeficiente volumétrico 5,1 por 10 a la menos 5 más la temperatura inicial que era 22. ¿No? Ahí está. Y con esto calculamos su temperatura final. Vamos a ver cuánto sale. Ya, sería 51,41 Celsius. ¿Listo? Esa sería la temperatura final para que cambie. Aquí está, ¿no? 51,4. Aquí está. Ahí está. Este es el correcto. Bien, vamos con el siguiente. A ver. Sí, por si acaso le mandé más ejercicios hasta el segundo tema, por si quiere verlo para elegir. Ya. A ver. Ya este y después hacemos el otro tema. A ver. A ver. Mm, mm, mm. El planeta Mercurio. Mm, Tres masas indican idénticas, cada una se coloca sobre el eje X. Ya. Eh, y hay una que ya hicimos al principio. Al principio, el primer ejercicio que hicimos, bueno, ya está, ya. Es uno de los que está acá. Y a ver, dos esferas uniformes. Ya, y vamos a hacer este más. Estos dos. Ya, ya. A ver, este dice un experimento de laboratorio de ingenieros. Quieren saber la temperatura en la que un cuerpo de plomo alcanza los 25 metros de longitud, cuando inicialmente se mantiene a 25,34. ¿No? Longitud inicial, longitud final, a una temperatura de 26, temperatura inicial. Y nos dan el coeficiente de dilatación del plomo. Quieren saber la temperatura, bueno, la temperatura final. Bueno, este es solo despejar, es aplicar la fórmula nomás. La fórmula era longitud final igual longitud inicial 1 más coeficiente lineal por el cambio de la temperatura. Esta era la fórmula, pero lo que nos piden es la temperatura final. Entonces ocupemos la otra. La otra nos decía variación de longitud igual longitud inicial por el coeficiente lineal por el cambio de la temperatura, ¿no? Despejamos el cambio. Variación de longitud entre longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal. Esto es temperatura final menos inicial. Cambio de temperatura es longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial por el coeficiente. Queremos temperatura final, ¿no? Despejamos
va a quedar longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial coeficiente, y este que está con menos pasa con más. Listo. Y ahora reemplazamos. Longitud final 25.43. Longitud inicial 25,34. Longitud inicial 25,34 por el coeficiente lineal 29, 29 por 10 a la menos 6. Celsius a la menos 1, que eso no afecta, más la temperatura inicial, que es 26. Bien. Y con eso calculamos la temperatura final. Vamos a ver cuánto sale. Sería 25.43 menos 25.34 entre 25.34 por 10, bueno, por 29 por 10 a la menos 6 más 26. A ver, 25,43 menos 25,34. Ya, ahora sí. Ponemos eso y sale 148,47. Esta sería la temperatura final. Y está acá, ¿no? E inciso C. Ya, nada más. A ver. Y aquí hay unos de gravitación. Y este de acá, el de las losas, que siempre toca este a veces. El de las losas. Siempre toca en los exámenes. Lo vamos a hacer. Ya. Dice, dos losas de concreto en un puente de 200 metros de largo se colocan justo en sus extremos, de modo que no se permite espacio para expansión. Si ocurre un aumento de temperatura de 20, nos dice un aumento, un cambio de temperatura de 20, ¿cuál es la altura la cual las losas se elevan? ¿Cuál es la altura a la cual las losas se elevan cuando se pandean? O sea, cuando se mueve un poquito hacia arriba, digamos, ¿no? Como está en el dibujo B, en la figura B. Y nos dan el coeficiente lineal del concreto, 12 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1. Ya. Y bueno, la longitud total es 200. ¿Ya? La longitud total es 200. Bien. Entonces, tenemos nosotros la longitud inicial. Tenemos el cambio de la temperatura y tenemos el coeficiente de dilatación. A ver, esta distancia de 200 metros es para desde el inicio del puente hasta el final. Por lo tanto, si nosotros vamos a analizar una viga, la longitud inicial de una viga, bueno, no es viga, es losa. La longitud inicial de una losa sería 100 metros, ¿no? Porque 200 es de las dos losas. Entonces, si analizamos una sola, es 100 metros. 100 metros. Ya. Lo que nos interesa es la longitud final. La longitud final va a ser igual a la longitud inicial, 1 más coeficiente de dilatación lineal por el cambio en la temperatura. Esta longitud inicial va a ser esta distancia de acá. La distancia de la losa cuando ya se expandió y se subió un poco, ¿no? Esa distancia es la longitud final. Cuando ya hubo ese aumento de temperatura y debido a que hubo ese aumento se elevó un poco, ¿no? Se elevó un poco, pero podemos calcular cuál es la longitud final. ¿Cuál es la longitud final? Y al tener la longitud final y tener esta distancia que es 100, ¿no? Hasta que es 100, tenemos esto, podemos aplicar Pitágoras para calcular la altura, ¿no? Y listo.
Bien, la longitud final va a ser la longitud inicial, 100, 1 más coeficiente de dilatación lineal, 12 por 10 a la menos 6, por el cambio de la temperatura, 20, ¿no? Ya, vamos a ver cuánto sale. 100 por 1 más 12 por 10 a la menos 6 por 20. Me sale 100,024 metros. Ya, esa es la longitud final. Ahora que tenemos la longitud final y tenemos la longitud inicial, queda más o menos así. Se forma este triángulo. Sabiendo que esto es 100,024 metros, esto es 100 metros y esta es la altura y. Y queremos calcular y. Entonces, nosotros aplicamos aquí Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Y queremos calcular uno de los catetos. Por lo tanto, va a ser hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. La hipotenusa, 100,024. La otra, 100, ambas al cuadrado. Y este cuadrado pasa como raíz de todo esto. 100,024 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Y cuando tenemos c, que es y, que es la altura. Vamos a ver cuánto sale. 100,024 al cuadrado menos 100 al cuadrado me sale 2,19 metros. Ya, esta es la altura y. Y aquí está. Inciso C. 2,19 metros. Nada más. Ya. A ver, ahora vamos a ir a gravitación. Vamos a hacer este. Ya. Dice dos esferas uniformes, ambas con masa m y radio r, se tocan entre sí. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de atracción gravitatoria? Ya, este igual es interesante, ¿no? Porque los otros ejercicios de gravitación normalmente son ejercicios de vectores, ¿no? Es ejercicio de aplicar la fórmula de gravitación universal y a aplicar vectores. Pero este no, digamos, ¿no? Este es un poco distinto. Vamos a ver, hay una esfera y hay otra. Dos esferas exactamente iguales, digamos, ¿no? Ahí está. Estas esferas obviamente van a tener aquí un radio R y una masa m. Se tocan entre sí. ¿Qué magnitud tiene su fuerza de atracción gravitatoria? Bueno, la fuerza gravitatoria va a ser igual gravitatoria a la constante de gravitación por la multiplicación de ambas masas, ambas tienen masa m, entre la distancia que los separa al cuadrado, ¿no? Pero la distancia que separa ambas masas es r más r, o sea, es 2r. Entonces la distancia va a ser 2r al cuadrado, ¿no? La distancia que separa a la masa. Bien, entonces va a quedar así. Entonces la fuerza de gravitación va a ser la constante masa por masa, masa al cuadrado. 2, este cuadrado pasa a el 2, se volvería 4, al r cuadrado. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria para este ejercicio sería la constante por masa al cuadrado entre 4r cuadrado. La correcta sería inciso C. Inciso C. Nada más. Vamos a ver otro. Ya. Este es lo que tienen que saber, ejercicio de vectores. Ya que esto es lo que está en el modelo de examen también.
Y en lo que sí entra gravitación, normalmente pregunta este tipo de ejercicio, que es con vectores. A ver. O sea, la ley de coseno, tienen que saberla bien. Seno, las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Y eso, esas cositas de física 1. A ver, ya, aquí está. Entonces dice, tres masas idénticas de 500 kilogramos, cada una se coloca sobre el eje X. Una masa está a -10, otra está en el origen y la otra está a 40 centímetros. ¿Qué fuerza gravitacional actúa sobre la masa que está en el origen? Bueno, acá hay una masa, todas tienen la misma 500 kilogramos, ¿no? Todas tienen M. Una está a -10, o sea, hay una que está a una distancia de 10 centímetros y otra está a 40 centímetros, ¿no? Y este se supone que está en el origen. ¿Qué fuerza gravitacional actúa sobre la masa que está en el origen? Bien, esta masa se va a sentir atraída por esta, la voy a llamar fuerza 1, y también se va a sentir atraída por esta, fuerza 2. Queremos saber la fuerza que actúa sobre la masa que está en el origen. Bien, entonces tendríamos que hacer una sumatoria de fuerza para saber cuál es la fuerza gravitacional que actúan sobre esta. Una sumatoria de fuerza sería la fuerza 2 menos la fuerza 1, ¿no? Esta sería la fuerza total. Fuerza 2 menos fuerza 1. Y vamos a ver cuánto sale. La fuerza total va a ser la fuerza 2. La fuerza 2 es la constante de gravitación por, bueno, todas son la misma masa. Por la masa 1 por la masa 2. La distancia que los separa de la fuerza 2 es 40 centímetros. 0,4 metros al cuadrado menos fuerza 1, constante de gravitación, masa por masa. Distancia que los separa 10 centímetros, 0,1. Listo. Entonces, acá va a quedar. Esto sería masa cuadrado, ¿no? Masa cuadrado. Y esto también, masa cuadrado. Podemos factorizar gravedad, bueno, constante por masa cuadrado. Y nos va a quedar unos entre 0,4 al cuadrado menos 1 sobre 0,1 al cuadrado. Bien. Reemplazamos los valores, la constante de gravitación, 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa que es 500 al cuadrado, por 1 entre 0,4 al cuadrado, menos 1 entre 0,1 al cuadrado. Listo. Vamos a ver cuánto sale. 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado 500 al cuadrado multiplicado 1 entre 0,4 al cuadrado menos 1 entre 0,1 al cuadrado. Saldría bastante pequeño, menos 0,0016 newtons. Bueno, en el caso de que nos da negativo, lo único que nos dice el símbolo negativo es que la fuerza está yendo hacia la izquierda. Quiere decir que al estar más cerca de la masa del lado izquierdo, obviamente la fuerza 1 va a ganar, va a ser mayor porque está más cerca. Las masas son exactamente las mismas, así que dan igual. Solo nos vamos por las distancias. Al ser una distancia más pequeña, se va a sentir más atraída hacia acá, ¿no? Hacia este lado. Por lo tanto, la fuerza total o la fuerza neta va a ir hacia el lado izquierdo. Por eso es que nos sale negativo. Pero acá, a ver, bueno, no nos dice magnitud, pero bueno, en los incisos podemos ver que todas son positivas, entonces vamos a calcular nosotros la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza es lo mismo, solo que en positivo, ¿no? Solo nos indica el tamaño. Esto es igual a 1,6 por 10 a la menos 3 newtons. Listo.
1,6 por 10 a la menos 3 newton. Aquí está. Listo, ¿no? Nada más. Nada más. ¿Alguna duda con esto? Ya. Ahí hicimos esto igual de gravitación al principio, ¿no? Para los que entraron tarde. Acá nomás, lo único que falta dato es este, ¿no? Este de acá, que seguramente los datos los daba el ingeniero en la pizarra, ¿no? Hace falta el dato de la masa, ¿no? Para que con la densidad saquemos el volumen. Y ya con el volumen calculamos el nuevo volumen y con eso calculamos la nueva densidad, ¿no? Sería algo así. Bien, 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 bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esto? ¿De algún ejercicio? Ya. Entonces, ahí quedamos y les voy a pasar la grabación y el PDF. Listo, nos vemos, chau, chau.